Bueno, vamos a continuar con lo que es las transformaciones 2D y 3D. Bueno, entonces ya habíamos determinado que cómo llevar un determinado punto de las coordenadas globales a las coordenadas locales o del viewport, o también las coordenadas de visualización. Y cabe aclarar que esto se refiere como transformación de visualización de coordenadas iniciales x, y, podría ser z también, en coordenadas globales, al punto 00 del viewport. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un caso en el que tenemos una curva o un polígono y queremos rotarlo respecto a un eje, por ejemplo? Digamos que tenemos, bueno, imaginamos que tenemos una recta que tiene esta ecuación y la pregunta es, ¿cómo llevamos esto a coordenadas x' y y', como en este caso de acá? Bueno, una forma sería mediante traslación, mediante la ayuda de un vector tx y ty en ambas direcciones. Podría ser en tres direcciones también. Entonces vamos a tener que la coordenada x' va a ser igual a coordenada x. Vamos a poner aquí, va a ser la coordenada x inicial más el vector de x de traslación, y de la misma manera para la coordenada en y. Podemos tener también un caso de rotación en el que, por ejemplo, queremos llevar un determinado punto a una nueva posición x' mediante un ángulo θ. Entonces las coordenadas x' y y' entonces van a darse por estas expresiones de acá, de x por coseno del ángulo θ menos y multiplicado por el seno del ángulo θ, y para el caso de y' sería la coordenada x inicial multiplicada por el seno del ángulo θ más la coordenada en y multiplicada por el coseno del ángulo θ. Para ayudarnos podemos expresar estas ecuaciones matricialmente. Voy a mostrarles después para qué vamos a expresar las ecuaciones matricialmente. Esto podría ser así. ¿Sí? Entonces tendremos una matriz de rotación. Ahora vamos al escalado. Si tenemos un punto XY y queremos escalarlo, no lo sé, una distancia, digamos, SX, y una
distancia es y. Entonces este va a ser nuestro punto, digamos, P inicial, y este va a ser el punto final, P'. Entonces en la coordenada en X no va a ser más que la coordenada inicial, que es esta de aquí, X, multiplicado por el factor de escalado que queremos darle en X, y de la misma manera para Y. Nuevamente, esta expresión podemos expresarlo con matrices, y nos va a quedar esta matriz de acá. Ahora, si tenemos, vamos a ir a lo que es la reflexión. Si tenemos un punto XY y queremos hacer, este va a ser nuestro punto inicial, y queremos hacer una reflexión respecto a cualquiera de los ejes. Y vamos a tener como punto final P'. Bueno, podemos darnos cuenta que la reflexión es un caso específico de escalado. En vez de los valores que teníamos anteriormente de Sx, escalado en X y escalado en Y, vamos a tener el valor de 1. Bueno, para este caso en particular, lo único que hay que hacer es multiplicar por menos 1 este valor de acá. Ahora, ¿qué pasa si quiero hacerlo respecto a X? Digamos acá, y va a ser un punto P2'. Entonces, esta expresión matricial, no olvidar que esto significa transpuesta, es la matriz transpuesta de esta expresión de acá, para que se entienda y visualice mejor. Y esta matriz de acá, que podríamos decirle la matriz de reflexión, si queremos hacer respecto al eje X, por ejemplo en este caso, esta matriz de acá que estoy subrayando acá con otro color, con estos valores de aquí, no va a ser más que, no va a tener más que estos valores: 1, 0, menos 1 y 0. Bueno, entonces en resumen podemos decir que la transformación, que puede incluir traslación, como ya hemos visto, digamos, tenemos este punto de acá, P, y queremos trasladarlo primeramente acá. Después, digamos que quiero trasladarlo aquí mediante un ángulo θ, que ya lo habíamos conocido como rotación. O cualquier conjunto de operaciones, también tal vez quisiera escalarlo, podemos expresarlo con esta ecuación de acá, en el que nuestro punto final, por así decirlo, va a ser nada más que el punto inicial multiplicado por
las matrices de transformación. Es por eso que había expresado las anteriores ecuaciones de forma matricial, porque hacer estas operaciones es mucho más sencillo en computación gráfica con matrices, y así podemos hacer múltiples transformaciones. Bueno, ahora vamos a ir a lo que son las coordenadas homogéneas, en el que básicamente los anteriores sistemas pueden expresarse también con estas coordenadas para que se lleven a cabo las operaciones y las transformaciones sean posibles. Esto es un recurso bastante utilizado en computación gráfica. Esta anterior expresión, digamos que aquí tengo un punto, simplemente le voy a añadir una variable h y voy a multiplicar cada componente por esta misma variable. Ahora, por ejemplo, en esta expresión de acá es equivalente a esta de acá, coordenada en x, y por 1. No estoy alterando nada. Ahora, ¿qué pasa si tengo estos valores? De la misma manera, para que esta ecuación sea equivalente, la coordenada h, este valor h va a tomar el valor de 1 y va a ser completamente igual. Podría expresarlo de esta manera también: 2, 4 y 2. Si yo simplifico el número 2, que tiene el valor de h ahora, vamos a llegar a esta expresión de acá. Entonces son equivalentes, no están cambiando. Bueno, entonces ya con esto que hemos aprendido, podemos expresar las anteriores ecuaciones matriciales de esta manera. Como estoy mostrando acá. Y no va a cambiar en absoluto. Para la rotación, de la misma manera, aquí simplemente estoy aumentando una tercera columna y una tercera fila, y aquí va a tener el valor de 1. De la misma manera para el escalado. Bueno, ¿qué tal si vamos a ir ahora a lo que es la combinación de transformaciones? Y bueno, habíamos dicho que un punto final cualquiera se puede expresar con estas ecuaciones de acá, con n matrices de transformación. Y yo puedo, bueno, ya las matrices me lo permiten, puedo expresar estas matrices de acá como una sola matriz, podríamos decirle general T. Ver un pequeño ejemplo en el que, por ejemplo, queremos, digamos, rotar este punto de acá, digamos que se va a llamar P, respecto a este punto de acá, P'. No lo sé, tal vez un ángulo, digamos, queremos llevarlo acá. Mediante
mediante un ángulo alfa. Entonces lo que primero vamos a hacer, vamos a llevar nuestros ejes coordenados al punto P' tal que coincida de esta manera, y nuestro nuevo origen 0, 0 0, 0 sea el punto P'. Esto se hace de la siguiente manera. Digamos que nosotros tenemos las coordenadas de este punto P', A y B. Entonces, nuestra primera matriz va a tener simplemente, esta es una matriz de traslación como habíamos podido ver antes. Nuestra matriz de nuestros factores para trasladar a nuestro eje coordenado a este punto P' van a ser el negativo de estas coordenadas de acá, de A y B respectivamente. Entonces, una vez que yo he llevado, lo que vamos a hacer es lo que ya conocíamos, que simplemente vamos a utilizar otra matriz de transformación para rotar nuestro punto P mediante un ángulo alfa. Y algo importante que no hay que olvidar es que hay que volver nuevamente de este punto de acá a este punto de acá, es decir, nuestros ejes tienen que volver acá, o sea, volver a este sistema de acá una vez que ya hemos roto el punto. Para eso vamos a usar la matriz inversa. Esa es una de las grandes ventajas también de las matrices, en el que, por ejemplo, digamos que esta matriz va a ser T1. Entonces, si yo quiero volver a colocar estos ejes coordenados a las coordenadas iniciales 0, 0 donde estaban antes, voy a multiplicar simplemente por la matriz inversa, que sería T1 menos 1. O en otras palabras, su matriz inversa. Bueno, algo que quisiera destacar primeramente es que el escalado, si quiero hacer una transformación de escalado de cualquier punto, voy a usar estos elementos de la matriz de acá, estos de acá. Ahora, un caso interesante es si quiero hacer una escalada uniforme, por ejemplo, de un rectángulo, y lo que yo quiero es que crezca en una misma medida en ambas direcciones. Voy a usar este elemento de acá. Ahora, para la rotación, voy a usar estos elementos, estos
4 elementos de acá, A, B, D y E. Rotación. Y para la traslación voy a usar estos elementos de aquí. Y una aplicación también muy importante son las transformaciones de perspectiva que se hacen con estos elementos de acá, C y F. Bueno, vamos a pasar a lo que son las transformaciones en 3D. Y de la misma manera, si tenemos un punto cualquiera con coordenadas x, y, z, podemos expresar con sus coordenadas homogéneas, con esta expresión de acá. Y de manera homóloga vamos a tener la matriz de traslación, que es muy similar al caso en 2D. Para lo que es también escalado, ahora vamos a tener esta expresión de acá, esta matriz de acá. Y para lo que es la rotación, por ejemplo, tal vez tenga un caso en el que yo quiera rotar respecto al eje Z o cualquiera de los ejes. Y bueno, vamos a tener entonces, si para el eje Z, estas ecuaciones de acá. Y por supuesto no hay que olvidar que si lo estoy rotando respecto al eje Z, el eje Z va a estar igual, el valor va a ser igual. Entonces, bueno, matricialmente esta matriz quedaría de la siguiente manera: coseno de tita seno de tita 0, 0 menos seno de tita coseno de tita 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 y 1. Bueno, ahora para la rotación en X vamos a tener esta matriz de acá. Y para la rotación en Y vamos a tener esta expresión de acá. Bueno, vamos a ir a un caso de reflexión. Como ya habíamos visto antes, digamos que
Si quiero hacer una reflexión respecto, mm, esto está mal, reflexión respecto al plano x, y, entonces nuestro valor en z se vuelve negativo. Y para el caso, por ejemplo, en el que la reflexión sea respecto al plano xz, el valor y se vuelve negativo. Y como era de esperarse, si vamos a hacer una reflexión respecto al plano YZ, el valor en X se vuelve negativo. Ahora vamos a ir a un caso que quiero hacer una rotación respecto a un punto que no es el origen. Digamos que yo tengo este punto de acá, digamos que tengo este punto de acá de coordenadas A, B y C, y tenemos la dirección de un vector L, M y N. Hipotéticamente, digamos que yo quiero trasladar un punto de acá con esta respecto a esta dirección, ¿sí? A 1P', respecto a un ángulo θ. Y bueno, entonces los pasos sería como si, primero, como ya sabemos, tenemos que hacer la traslación tal que nuestro origen sea A, B y C con esta matriz, y vamos a hacer, lo que hay que hacer es rotar dos veces hasta que el vector de dirección LMN coincida con el eje Z. Para eso vamos a proyectar este vector de acá en el plano YZ. Vamos a tener algo así. Bueno, para que quede más claro. Si este es mi plano YZ, vamos a tener algo así. Entonces, como estamos llevando al plano YZ, proyectando al plano YZ, nuestras coordenadas en X por supuesto va a ser 0, y vamos a tener coordenada M en Y y N en Z. No va a cambiar. Digamos que este es Z, este es Y,
esto va a ser m, esta distancia de acá hasta aquí, y esta distancia hasta aquí va a ser n. Y digamos que aquí tenemos un ángulo θ. Bueno, entonces por Pitágoras podemos saber que la hipotenusa de este triángulo de acá, de este triángulo rectángulo, la suma de la abscisa al cuadrado y la ordenada al cuadrado, que vamos a llamarle lambda, como tenemos aquí. Bueno, y después por trigonometría podemos saber que el valor de este ángulo θ no va a ser más que la ordenada n entre la abscisa m, es decir, cateto opuesto, que tiene el valor de n, sobre cateto adyacente, que tiene el valor de m. Bueno, y para las demás relaciones trigonométricas tenemos que el seno del ángulo es simplemente el cateto opuesto n entre la hipotenusa, que ya habíamos llamado lambda, y ahora lo que nosotros deseamos primero para la primera rotación es llegar al plano x y. Entonces nuestro ángulo θ' para llegar a ese plano no va a ser más que el negativo del ángulo θ. Bueno, entonces el seno del ángulo θ' no va a ser más que esta expresión, que el cateto opuesto sobre la hipotenusa con signo negativo, y el coseno del ángulo θ' no va a ser más que la coordenada m entre la hipotenusa. Entonces nuestra primera matriz de rotación va a tener esta expresión de acá. Bueno, entonces en esta rotación podemos ver acá qué es lo que hemos hecho con este vector. Este va a ser nuestro ángulo θ. Lo que nosotros podemos deducir, que ya que hemos rotado respecto a x, es que nuestra coordenada en x va a permanecer igual. Y la hipotenusa de este ángulo de acá va a ser igual a 1. Bueno, si nosotros decimos que este valor de acá, esta distancia de acá, es igual a a, y nosotros sabemos que este valor de este vector de acá, al ser unitario, es igual a 1, podemos deducir que el valor de y es igual a la raíz de 1 menos a, o también la raíz cuadrada de b cuadrado más 1 cuadrado, que es igual a lambda. Y nuestro valor en 0, como ya sabemos, es, como no estamos en este plano, como solo estamos en este plano x y, va a ser 0. Entonces, por relaciones trigonométricas sabemos que el coseno del ángulo va a ser el cateto adyacente, que es a, entre la hipotenusa, que vale 1. Entonces vamos a tener que coseno del ángulo es igual a a, y seno del ángulo, que es el cateto opuesto, va a ser a lambda, que ya veamos
calculado acá entre la hipotenusa que vale 1 y entonces simplemente nos queda lambda. Entonces nuestra matriz de rotación queda de esta manera, que ya sabemos que es una rotación que tiene un ángulo negativo por ser en sentido de las manecillas del reloj. Eso no hay que olvidarlo. Si es contrario a las manecillas del reloj, entonces la convención nos dice que es positivo. Bueno, vamos a tener entonces esta expresión de acá. Y bueno, el paso siguiente es simplemente, ya que hemos hecho todas las rotaciones y ya coincidimos, en este caso, bueno, ya coincide con el punto que en este particular caso es también el eje X. Podemos hacerlo con la expresión que nosotros ya conocemos. Con la matriz que ya conocemos de rotación. Bueno, entonces ya como en el anterior caso, nosotros tenemos que volver a colocar el eje coordenado, el eje de los ejes coordenados en su posición original. Es decir, a esta de acá, cuando teníamos el vector A, B, C con dirección L, M, N. Para eso vamos a revertir nuestro paso 3. Ya sabemos con la matriz inversa, digamos que por ser el paso 3, digamos que esta va a ser la matriz de transformación T3. Vamos a poner así, digamos que nosotros queremos el punto P', como habíamos dicho, rotar respecto a este punto de acá con dirección L, M y N, entonces va a ser el punto P por T1 por T2 por la matriz de transformación T2 T3. Esta va a ser nuestra matriz T4, la que finalmente, ya que ya hemos llegado a nuestro punto ABC, simplemente hemos rotado en dirección del M y N. Y como decimos, para el paso 5, simplemente, como ya les indiqué, hay que volver a estas condiciones iniciales de acá. Entonces multiplicamos por la matriz T3 inversa. Después, por la matriz, hay que revertir el paso 2 o la matriz de transformación T2, que era esta de acá. Esta de acá es T2. Multiplicamos por la matriz T2, por la inversa de la matriz T2. Y el último paso será por la matriz T inversa 1. Nuestra matriz T1 es esta.
en la que hicimos la traslación inicial, donde llevamos los ejes coordenados a los puntos A, B y C. Y de manera homóloga al caso de dos dimensiones, podemos decir que esta coordenada, este elemento de una matriz de acá, podemos expresar todas las transformaciones con una sola matriz T, y vamos a decir que podemos deducir que el escalado uniforme se hace con este elemento de acá, la rotación se hace con estos tres, jugando con esos tres elementos de acá, A, B, C, E, F, G y J, K. El escalado de un punto cualquiera con los elementos A, F y K, la traslación con estos elementos de aquí, M, N y O, y la captura en perspectiva con los elementos de H, E.